Berajot, Daf Hei Amud Aleph, en el último renglón. Terminamos con las tres cosas que se adquieren con sufrimiento: Torah, Eretz Israel y el Olam Haba. Entonces continuamos con lo que dice la Gemara. Tane Tana Kameh de Rabbi Yohanan. Estudió el Jajam frente a Rabbi Yohanan. Kola Osek Batorah. Todo aquel que se ocupa de la Torah. Ubegemilut Hasadim. Y se ocupa de la beneficencia. Bekoberet Banav. Y le tocó enterrar hijos en vida. Mojalimlo. Dale. Aquí. Hey, Amud Bet. Bekoberet Banav mojalimlo al kol abonotav. Entonces dice la Gemara que una persona que le tocó, o sea, que estudia Torah, se ocupa de hacer Gesed, le tocó la dura situación de enterrar hijos. Entonces eso le da kaparat avonot, eso le expía, le perdona los pecados. Así dice la Gemara. ¿Ma? Aquí hay tres cosas: la persona que se ocupa de la Torah, la persona que hace Gesed, que es bondadoso, que ayuda al prójimo, etc. Y fallecieron hijos en vida. Eso le trae perdón a sus pecados, expía sus pecados. La pregunta es si esto es las tres cosas o. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea, se necesitan las tres cosas o que la persona estudia todo el tiempo Torah, o que es una persona que está haciendo Gesed, o que no tiene ninguna de las dos, pero lamentablemente fallecieron hijos. Aquí hay... ¿Qué? Se puede entender de una o de la otra forma. No es absoluto. Top. Hey, Amud Bet. Amarle Rabbi Yohanan Bishlema Torah u Gemilut Chasadim. Le dice Rabbi Yohanan a aquel jajam: bueno, yo entendí que Torah y Gemilut Chasadim perdonan los pecados de la persona, todos los pecados, porque tenemos pesukim en la Torah que lo dice. Dichtiv Bechesed beemet yechupar avon. Con Gesed y con verdad se expiará el pecado. Gesed, ¿qué es Gesed? Gesed, Gemilut Chasadim. Gesed zo Gemilut Chasadim. Sheneemar rodef tzedakah v'chesed. El que persigue la tzedakah, la caridad y el Gesed y la bondad, imtzah chaim, encontrará vida, akabaná, vida eterna. Tzedakah v'chavot. Entonces vemos que si una persona hace Gesed, entonces Hashem le va a perdonar sus pecados y tendrá vida eterna. Emet, ¿qué es Emet? Verdad. Torah. Emet, Zo Torah. Sheneemar, como está escrito en Mishlei, Emet Kne Ve'al Timkor. La verdad, adquiérala
y no la vendas. No hay quien dice que eso es la Torah. ¿Ah? Yo estoy buscando un pasú que me diga que la palabra emet es Torah. Tu ley es verdad. ¿Ah? La verdad es tu ley. David. Entonces, Rashi en el Mishlei explica emet kne. Para estudiar emet, Torah, ¿qué? Entonces, kne, adquiere, paga. Si no puedes estudiar Torah gratuitamente, sino que tienes que venir a Mahon Meir y pagar para estudiar Torah, paga. Kne, adquiere. Y si no, ¿qué? Pero al timkor. Pero no vendas. ¿Qué significa? Que no digas, así como yo para aprender Torah tuve que pagar, ahora si quieren aprender de mí, que me paguen. No, al timkor. No vendas, sino a los demás, dice Rashi, enséñales gratuito, sin cobrarles. ¿Qué? Ya, así explica Rashi, pero bechol ofen, ¿de dónde sacamos que la palabra emet significa Torah? ¿Qué? ¿No? Tehilim. ¿Qué dice? Y justicia es justicia es verdad. Es esto que yo dijo. David dijo. Nehemías 9:13 y le dices una Torah de verdad también. No, aquí ¿Qué? entonces Torah es verdad. No sé si en hibrí. Tu justicia es justicia eterna y tu Torah es verdad. Torah de verdad, a ver su יפה. אבל יכול להיות, Argumentación. תורת אמת הייתה בפיו. Mis hijos me decían. Es que en inglés cambia todo el sentido que tiene Torah. Torah Shel. Más no dice Torah Aemet. נכון, נכון. Eso cambia. En español se puede traducir Torah de verdad. Y ahorita cambia. No es mamash. Sí, porque aquí está hablando de que una enseñanza de verdad tenía en su boca, pero no está diciendo que la Torah es emet. Entonces, ¿qué significa la palabra emet? Emet es algo absolutamente emet. Y hay una sola cosa que es absolutamente emet y que no tiene nada de sheker, que no tiene nada de mentira, que es la Torah. Porque la Torah es absolutamente verdadera. Totalmente. Desde la primera letra hasta la última letra. Jacob vino, sí, está dicho en el pasuk. Titen emet le Jacob, chesed le Abraham. Jacob es emet y Abraham es chesed. ¿Y cuál era la especialidad de Jacob? Como dice la Torah, cuando nació, sí, y crecieron los jóvenes, y que era Jacob Avinu, Ishtam Yoshev Oalim, era un hombre íntegro que estaba sentado en las carpas. ¿En qué carpas? Dicen Jajamim, en las carpas de Shem Ve'ever, estudiando Torah. ¿Sí? Bechol ofen, la palabra emet, ¿qué? La palabra emet se considera, de acuerdo a esto, la Torah. Bechol mikre, vemos aquí de que estas dos cosas que aparecen en el pasuk en el Mishlei son las cosas que dan vida.
Entonces, volviendo al pasuk, Bejesed beemet y juparabon, con Gesed y con verdad será expiado el pecado. Y aprendimos de dos diferentes pesukim que la palabra Gesed es Gemilut Gesed y la palabra Emet se considera la Torah. Entonces vemos que los dos provocan la expiación del pecado. Pero ¿qué tiene que ver eso con el fallecimiento de los hijos? ¿Dónde está dicho que el fallecimiento de los hijos provoca expiación? El akoberet banaf minaim. Dice la Gemara, Tana le ausaba. Le enseñó a Rabbi Yohanan, aquel anciano. ¿Quién? En varios lugares en el Talmud aparece aquel anciano. ¿Quién es aquel anciano? Eliyahu, ¿no? ¿Ah? Naví. Yafé, Eliyahu Naví, Ausaba. Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, nombre de Rabbi Shimon bar Yochai. Atia avon avon. ¿De dónde aprendemos eso? De una analogía Gezerah Shavá entre la palabra avon, pecado que aparece en un pasuk y que aparece en otro pasuk. Ktiva Chabe Chesed Bemet y Jupar avon. Está escrito que con Gesed y con verdad se expiará el pecado. Uchtiva también está escrito en Irmiau 32. Umeshalem avot, avon avot el heik beneyem. Y pagará el pecado a los padres el heik beneyem, o sea, cuando ellos están con sus hijos. O sea, de este pasuk aprenden Jajamim que cómo le paga Dios el pecado a los padres por medio de sus hijos. ¿Quién? Irmiau 32, 18. 32, 18. ¿Qué? La fuente de con Gesed y con verdad se expiará el pecado, ¿cuál es el paso? De Gesed Bemet y Juparabon está en Mishlei 16, 6. Ah, pero no hay un paso que dice que no pagarán los hijos con los padres ni los padres con Es los que hijos. Mejor. ¿Quién? Entonces ahí dicen Jajamín que es cuando los pues con el cual hay que ver qué hijos son, si son hijos grandes o pequeños. Como van, después del bar mitzvah el padre queda suelto por todo lo que haga su Mejor. hijo. Entonces, habla de pequeños. Entonces el pasuk ese que habla de que no castigará es cuando los hijos no van por el camino de los padres, pero si los hijos van por el camino de los padres y ya tienen, entonces que en ese caso es de que serán castigados. Pero aquí estamos hablando de niños pequeños y ellos son como pertenencia de los padres hasta que tienen bar mitzvah, son como de los padres. ¿Sí? Es como de que no son objetos, pero son como pertenencia de los padres y por eso los actos de los padres pueden influenciar en que Hasbe Jalila fallezcan los niños. Esos eran los pequeños, ¿no? Pequeños. Tienes que tener un huesito Pequeños. ahí. Rega, ahora viene Rabbi Yohanan. ¿Qué? Bejolofen, de aquí se quiere aprender de que eso provocará que los padres serán expiados. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, Bemet aquí preguntan lo que ustedes dijeron, pero un poco diferente, porque aquí tenemos un pasuk en la Torah. El pasuk que trajo aquí la Gemara es un pasuk de Irmiyahu. Pero nosotros tenemos un pasuk en Shemot que dice Poked avon avot al banim. O sea, que Hashem Keilu paga el pecado de los padres sobre los niños, sobre los hijos. Entonces, a veces los padres Keilu, ¿sí?, pagan con sus hijos por sus pecados. Así se entendería del pasuk. Entonces, ¿por qué hay que traer un pasuk de Irmiyahu si yo tengo un pasuk en la Torah que dice eso?
de la tercera, hasta la tercera y cuarta generación? ¿Qué? Visita o castiga la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Qué es eso? Es de los 10 mandamientos. ¿Qué tapón a vos, al banim, al bene banim? ¿Tiene relación? ¿Qué? ¿Tiene ¿Qué? relación? Sí, tiene relación. Gracias. Pero Bejolofen aquí, entonces, ¿por qué no trajeron ese pasuk? Porque de ese pasuk aprendemos de que a veces los niños fallecen por los pecados de sus padres, pero no sabemos de que los padres son expiados por esa muerte. Por eso, lo que la Gemara trajo aquí el pasuk es para enseñarme, no de que los niños mueren por sus padres, sino que eso les provoca expiación. Eso es lo que queremos aprender aquí. Sí, que eso provoca la expiación de los padres. Top. ¿Qué? Amar Rabbi Yohanan Negaim Ubanim Einam Isurim Shel Ahava. Negaim son las manchas que tiene el Metzorá, el leproso, que son un tipo de castigo por diferentes pecados, entre ellos el principal Lashon Hara. Ubanim, y la persona que tiene sufrimientos de el fallecimiento de sus hijos, dice la Gemara, Einam Isurim Shel Ahava, no se consideran sufrimientos de amor. ¿Sí o no? No. No, son sufrimientos, pero no manifestación de amor. Son para expiar, ¿sí? Pero no Isurim Shel Ahava. Nosotros estudiamos qué son Isurim Shel Ahava. Isurim que Hashem le da a la persona para darle más recompensa. No es eso. Son sufrimientos de otro tipo. ¿Qué? Akshav. Pregunta la Gemara, Negaim lo, ¿qué? ¿Acaso los Negaim que recibe el leproso no son sufrimientos de Ahava? De Atania. Kol mi sheyesh bo echad me'arba'a ma'arot negaim halalu einam ela mizbeach kapara. Todo aquel que tiene uno de los 4 tipos de negaim que existen en la Torá, hay 4 tipos de manchas, ¿sí? Que se llaman Seet, Beharet y Zapajat. Así dice la Torá, que son tipos de manchas que le parecen al leproso, que son diferentes matices de color blanco, ¿sí? Que la piel se vuelve como muerta, se vuelve, o sea, no tiene el color de la piel normal, sino que se vuelve como blanca. Entonces hay matices. Los jamín dicen que una tiene color como la nieve, y el otro tiene color como la lana blanca, y el otro tiene el color como la pintura blanca, y otro tiene el color como ¿cómo se llama? La clara del huevo. La clara del huevo. Porque son matices blancos que aparecen en la piel de la persona, y que esos son colores que le provocan a la persona ser leproso, y que la Torá dice que hay que hacer con el leproso, sacarlo a dónde, Michutz la Mahane, tenía que salir fuera del campamento de Am Israel en el desierto, y si está en Eretz Israel hay que sacarlo fuera de Jerusalén. Si un leproso no puede estar en Jerusalén. Entonces, ¿La tzara era lo mismo que la lepra o era otra cosa? nosotros la llamamos lepra, pero no es lepra, es otra cosa. Pero no sabemos cómo traducir eso. Metzora. Entonces dice la Gemara que todo aquel que tiene alguna de estas 4 colores, ¿sí? Del tzarat, Einam ela mizbeach kapara, no son sino como una especie de altar de expiación, o sea que le perdonan los pecados. Entonces, que vemos aquí, aparentemente, que el tzarat sí son como isurim de Abba, como sufrimientos de amor. Contesta la Gemara, no. Hay 2 cosas. Mizbeach kapara ebu, o sea, bemet, la persona que se vuelve motzorá recibe un tipo de kapara, un tipo de expiación.
pero Isurim Shel Ahava luego, pero no se consideran que son sufrimientos de amor. ¿Qué? Nosotros ya explicamos antes de que Isurim Shel Ahava son los que vienen a la persona sin que haya pecado. Y que lo que Hashem le manda un cierto tipo de sufrimiento para que tenga más recompensa todavía a pesar de que no pecó. Entonces, dice la Gemara, no. Estos negaim, estas manchas que vienen al leproso, son para perdonar pecados, pero no llegan al nivel de sufrimientos por amor. Pero no depende también de dónde apareció. ¿Ah? Bueno, aquí no es lo mismo que la persona aparezca en la cara que le aparezca en un lugar oculto, para que no se avergüence. Ahora vamos a ver eso. Dice la Gemara, viva el tema, Alan ve Aleu. O, dice la Gemara, podemos responder así. La braita en la cual dice que los negaim, que esas manchas que aparecen en el cuerpo, se consideran como expiación. Dice la Gemara, eso fue dicho para nosotros, para los Benei Babel, para los Yehudim que viven en Babilonia. ¿Por qué? Porque en Babilonia no tenían ciudades santificadas y por eso no había que sacar al Metzorá fuera de la ciudad, porque no había para dónde sacarlo, porque todo es lo mismo. ¿Qué? Y por eso esos negaim se consideran como expiación y también como Isurim Shel Ahava, de amor. Bedio, Vehaleu. Y lo que dijo Rabbi Yohanan, que negaim y hijos, la muerte de los hijos no se consideran Isurim Shel Ahava, eso fue dicho para los que viven en Eretz Israel, porque Rabbi Yohanan vivía en Eretz Israel. ¿Por qué? Porque en Eretz Israel las murallas de la ciudad se consideran santificadas y por eso al Metzorá había que sacarlo fuera de la muralla, fuera de la ciudad, y por eso es como una, ¿cómo se llama? Como un insulto para el Metzorá, que lo ven, que lo mandan a volar de la ciudad, ¿sí? Y lo echan. Entonces eso dice la Gemara, no se consideran Isurim Shel Ahava, sufrimientos de amor. ¿Qué? Al contrario, ¿sí? En Eretz Israel, es Eretz HaKodesh, si a una persona lo sacan fuera de la ciudad es como un insulto, es como, sí, Najón, Bediuk, sí, tú no tienes derecho a vivir aquí dentro de la ciudad, en Eretz HaKodesh, en las ciudades, sí, y tienes que salir a un lugar desamparado, sí, y eso es como kilo alejarse de Akadosh Baruj Hu de alguna forma. Entonces, la muerte de los hijos en Eretz Israel, entonces sí, pueden ser. Todo, ahora, primero la Gemara respondió respecto a Negaim. ¿Sí? Entonces, hay dos respuestas. Una, expiación, es como Mizbeach Kapará, como altar, pero no son Isurim Shel Ahava. La otra, depende. En Babel se consideran, sí, Shel Ahava, porque no lo echan a ningún lado, pero en Eretz Israel no se consideran Isurim Shel Ahava, no se consideran como sufrimientos de amor. Ahora la Gemara pasa al tema de los hijos. Y dice, tercera respuesta, Beiba de tema, otra respuesta más, Habetzina Abefaresia. La braita que dice que los negaim del leproso se consideran como un altar de expiación, se trata cuando los negaim estaban en un lugar, eso es lo que Ulay tú quisiste insinuar, Manuel, cuando le pasa a la persona en una parte oculta de su cuerpo, o sea, que no se ven, porque está tapado con la ropa. Entonces, ahí se consideran Isurim Shel Ahava, porque la persona no pasa vergüenza. Pero cuando son en público, que son negaim, que se ven en una parte revelada del cuerpo, ¿sí?
entonces eso ya no se considera Isurim Shel Ahava, no se consideran sufrimientos de amor que le pasaron a la persona. Entonces, bueno, la Gemara da varias respuestas de cuándo se consideran. Aquí hay un pasuk en la Torah, ¿no? Respecto a eso, cuando es un lugar visible. Es cuando Miriam es expulsada y entonces dicen que hay que sacarla del campamento. Y Hashem contesta que si su padre le hubiera escupido en la cara, ¿no estaría avergonzada 7 días? No, entonces, ¿qué aprendes de ahí? Entonces, es lo mismo de esto. De ese paso viene lo mismo. Cuando es un lugar público, en la cara, eso, para vergüenza, oculto, por amor. Ah, porque tú dices que escupido en la cara es como que si el nega está en la cara. Ya fe. Muy bien. Allá la Gemara nos dijo que los banim, Haz Bejalila, fallecimiento de los hijos, no se consideran isurim de amor. Pregunta la Gemara, banim lo. ¿Acaso Haz Bejalila, una persona que pierde a uno de sus hijos en vida, no se consideran sufrimientos de amor? Ejedam, ¿en qué caso estamos hablando? Ilema de abuleumeto. Hay dos opciones. ¿Qué significa sufrimientos de hijos? O que los tuviste y fallecieron, o que nunca los tuviste. Son dos tipos de sufrimientos respecto a hijos. ¿Sí? No tener hijos también es sufrimiento. Y tenerlos y que fallecieron también es sufrimiento. Le pregunta a la Gemara, cuando la Gemara dijo banim, hijos, no dijo a qué se refiere exactamente, ¿sí? Que no se consideran sufrimientos de amor. ¿En qué caso estamos hablando? Sí, estamos hablando que los tuvo y fallecieron, Hasbe Jalila. Entonces, ¿cómo es posible decir que estos no son sufrimientos de amor? Vea Amar Rabbi Yohanan, Den Garma de Asirabir. Todo esto lo vamos a explicar mejor mañana, pero Benataim, mientras tanto. Rabbi Yohanan tuvo 10 hijos y todos murieron. 10 hijos. Y él guardó un hueso del 10º hijo. ¿Por qué lo guardó? ¿Ah? Por amor, Entonces hay quienes dicen que él iba a consolar a otras personas y cuando estaban muy tristes, etcétera, les decía, no, hay que entender eso, pero sacaba el huesito, decía, yo tuve 10. Entonces, eso era una especie de consuelo. Rabbi Yohanan era un hombre tzadik, uno de los grandes jajamim del Talmud. ¿Qué? Entonces, la lógica dice que los sufrimientos que le dio a Kadosh Baruj Hu a Rabbi Yohanan, ¿qué eran? ¿Eran isurim por amor o no por amor? Por amor. Eran por amor. Entonces, a la fuerza, la muerte de los hijos se considera isurim, sufrimientos por amor. Entonces, como la Gemara nos dice antes, que no son sufrimientos de amor. Ella, dice la Gemara, adelo abuleklal, ¿no? Entonces, hay que diferenciar. ¿Qué? Lo que dijo Rabbi Yohanan, que hijos no son isurim shel ahava, no son cuando los tuvo y murieron, sino cuando nunca los tuvo. Yo tomé una persona que lamentablemente no pudo tener hijos, entonces eso es sufrimiento, pero no es el tipo de sufrimiento que tiene una persona que sí tuvo hijos, pero murieron. Entonces, los de amor son los que tuvo y murieron, y los de que no son isurim shel ahava son los que nunca los tuvo. Fuerte, ¿no? Por amor es más fuerte. ¿Mejor? Y por eso, sí. ¿Qué es más doloroso? Claro, Las dos cosas son dolorosas, pero ¿qué es más doloroso? ¿Tener hijos que murieron o no haberlos tenido? Uno nunca los conoció. ¿Ah? Uno nunca los conoció y el otro los tuvo y los perdió. Es más fuerte el otro, Camubán. Vale. Entonces, por eso, haber tenido hijos y que murieron, esos son isurim shel ahava. Y no tenerlos también son isurim, ¿sí? Una persona que no tiene hijos de Gam Kasher también es difícil, pero no llega al mismo nivel. Yo fe. Pero también es de amor, los dos. ¿Ah? No.
No. Según esto, de amor es cuando los tuvo y murieron. Y el que no lo Y los otros son Isurim, pero no de Ava, son Isurim de Capará, de expiación, pero no de amor. ¿Qué hueso tenía el Un diente, un diente. Porque de Oraita no se puede tener un hueso humano, no se puede tocar, tiene tu mano. Si no eres Cohen, no hay problema. Puedes tener. El problema no es Tuma, el problema es que teóricamente hay que enterrarlo. Ese es el problema. ¿Por qué lo tendría afuera entonces? Por eso. Entonces, ¿qué tipo de hueso? Si no eres Cohen, no tienes problema de tocar un muerto. El problema es, Pero está el problema es de desenterrado, que hay que enterrarlo, que hay que enterrarlo. ¿Qué? ¿No hay un diente? No, era un huesito que no desapareció. Entonces Rashi No dice, se puede sacar nunca. Rashi dice, No sé. Ajón, se llama luz. Pero ese tiene que estar con el cuerpo. Ese era. Porque si no, según Jajamín, con eso resucita el cuerpo. Si lo sacas, ¿qué caso tiene? Tienes que enterrar ese hueso líquido. Lo que pasa es que hay una medida. En base a la medida del tamaño Mejor. del hueso. Es que entonces Rashi dice que la medida del hueso era menos que una seorá. Seorá es como la semilla de la cebada. ¿Ok? Y de esa forma Rashi quiere decir que cómo es posible que Rabbi Yohanan tenía un hueso de su hijo. Arei, Asbonagita, creo que Rabbi Yohanan no era Cohen, pero eso lo impurifica. Y nosotros sabemos de que los Jajamim se cuidaban de estar siempre puros. Pero si se cuida de estar siempre puro, entonces constantemente estaba impuro de acuerdo a esto. Entonces la respuesta es esa, de que Etzem, que un hueso solamente provoca tumá cuando tiene una cierta medida, pero si esa medida no es, sino que es menos, no provoca tumá. Así es la halajá. ¿Beseder? ¿Qué? Y hay quienes opinan, el Aruj dice que era un diente, y el diente del muerto no provoca tumá, sino únicamente cuando está unida al cuerpo, pero si no, Como los niños pequeños. medio, najón, pero si no, no provoca tumá. ¿Qué? Bekitsur, ¿qué? Dura la situación de Rabbi Yohanan, Shemeot. Pero bueno, ¿qué? Eso era lo que sucedió con él. Entonces, vamos a terminar con este sipur. Rabbi Yohanan Halash, me la cuenta, Rabbi Jía, perdón. Dice la Gemara, Rabbi Jía bar Abba Halash estaba débil, estaba enfermo. Al legaber Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan fue a visitarlo, a hacer Bikur Jolim, amarle Habibim Eleja Isurim. Le dice, ¿Te gusta? ¿estás de acuerdo con los sufrimientos que te manda Hashem con esta enfermedad? ¿Sí? Habibim, ¿Cómo la estás pasando? ¿Bien? que son queridos. Amarle Elohim veloz Hanan. Como van que la pregunta escondida es, Hashem te manda enfermedad para expiarte, para purificarte, para darte recompensa. Entonces le contesta Rabbi Jía a Rabbi Yohanan, yo no quiero ni los sufrimientos ni su recompensa. Lo dolía mucho. Lohen veloz Haran. Toda rabá tzadik. Toda rabá. Amarle Abli Yedach, le dijo dame tu mano, y Abli Yade le dio la mano Rabbi Jía a Rabbi Yohanan Beukmei, y lo levantó, lo curó. ¿Sí? ¿Vieron cómo se ven las pequilos que uno agarra con el brazo y sí, lo vuelve energético? Bueno, ahí también le puso la mano, lo tocó y lo curó. Todavía. Rabbi Yohanan a Rabbi Jía. ¿Sí? Yo tengo acá el nombre. Rabbi Yohanan a Rabbi Jía. Top. Termina la Gemara y dice Rabbi Yohanan Halash. Ahora al revés, el que se enfermó es Rabbi Yohanan. Ale Gabe Rabbi Hanina, lo fue a visitar Rabbi Hanina. Amarle Habibim Aleja Isurim. No aceptas los sufrimientos que te manda Hashem. Amarle lo los Haran. No deseo ni los Isurim, sí, y ni la recompensa que voy a recibir por esos Isurim. Amarle Abli Edach.
Entonces le dice Rabbi Hanina, sí, no necesitaban doctores, ellos eran doctores automáticos. Entonces le dijo Rabbi Hanina a Rabbi Yohanan, dame tu mano, hable yadach, y hable yadel, le dio su mano, beukmei, y lo curó, lo levantó. Top. Pregunta a la Gemara, no entendí. Antes Rabbi Yohanan fue a visitar a Rabbi Gia y lo curó. Najón le dijo, dame la mano y lo curó. ¿Por qué no se juró así? Y después viene Rabbi Yohanan que está enfermo y viene Rabbi Hanina y lo cura. Pregunta a la Gemara, ¿por qué tiene que venir alguien a curarlo a Rabbi Yohanan? El Rabbi Yohanan es curador en sí mismo. Entonces que se cure a sí mismo. Que se dé la mano, caja, y que se levante. Contesta la Gemara. ¿Eso puede sacar otro preso? Amar, Amre, Jabush, en Jabush, Matir Atzmo, mi beta suri. Una persona que está presa no se puede liberar sola, necesita que alguien venga y lo libere. Entonces, ¿sí? Entonces, a pesar de que Rabbi Yohanan pudo curar a Rabbi Gia, pero cuando él es el enfermo, él no se puede curar. ¿Sí? Por eso, cuando ustedes ven a un psicólogo que está medio loco y cura a medio mundo, menos a él está siempre loco. Entonces, ¿cómo es posible que cura a los demás y él mismo sigue loco? Respuesta, la Gemara que acabamos de ver. La pregunta rara. Sí. Si Hashem, la voluntad de Hashem le envió sufrimiento a Rabbi Sí. entonces, si él rechazó esta voluntad, ¿cómo podía hacer algo que No rechazó. Él no rechazó. Él aceptó, pero le dijo, él no le dijo aceptaste los sufrimientos. Le dijo deseas, es diferente. No es lo mismo. Una cosa es Hashem me manda, yo lo acepto. Viene Shamayim. Ahora viene alguien y le pregunta a usted, ¿le gusta? ¿Le gustan los sufrimientos? ¿Los desea?